Me refugié en la delincuencia, por misericordia nunca consumí droga ni alcohol, pero sí anduve en discotecas, tuve muchas veces privado de libertad y el Señor ahí me guardó. Los primeros pasos que tuve en la delincuencia fueron muy tempranos, como a las 10, 12 años. Pero también andaba Gloria a peleando Jesús. con personas que teníamos problemas de otras poblaciones, en lo cual muchas personas fueron lastimadas y una amiga mía murió de un balazo en la cabeza. Y el joven que tomaron detenido dijo que ese balazo era para mí, yo me sentí mal. Me acuerdo que fui al cementerio y yo no conocía al Señor y le pedí a mi amiga que los cuidara de la maldad porque a mí me querían matarme muchas veces, me dispararon, me balearon la casa y nosotros íbamos a pegarles, pero después se Adorado sea el devolvía mérito de tu a la sangre, casa de Jesús. nosotros los problemas, porque la venganza es mala, nada bueno trae. Una vez ya saliendo de mi casa me pusieron un escopetazo en el pecho. Gracias a Dios era una escopeta hechiza y quedaron perdigones en mi cuerpo, pero no quedé con secuelas para la gloria de Dios. Me acuerdo que al otro día salí, yo cuenteado porque no había quedado con secuelas, me creía cualquier cosa, tenía como 13 años, 13, 14 años. Y una vecina me dice, tú soy hijo del diablo, así como reírse porque no me habían matado. Me dijeron, tú soy hijo del diablo, ¿cómo no te pasó nada con un escopetazo? Y Satanás, el diablo, utilizó un instrumento de él y esa persona se acercó a mí, era un papá de un amigo que había hecho muchos años preso y me dijo con estas palabras, oye, pelo choclo, porque así se decía antiguamente a la juventud, no andes peleando, se ve mal eso en el mundo, dedícate a robar nomás, si en la cárcel a los ladrones los respetan. Y yo le hice caso a Satanás porque no había quien me aconsejara. Mi padre pasaba tomando, se preocupaba de los hijos de las otras mujeres. Mi mamá había hecho su vida, yo pasaba solo, ya tenía que cocinarme, no sabía ni cocinar. A lo cual me dediqué solamente a delinquir. Y ya después empecé a caer preso y donde veía que adentro estaba bien, seguía delinquiendo y adentro salía con amistades. Muchas veces vine para estos sectores a delinquir y ahora glorifico a Dios porque ahora vengo a alabar y bendecir el nombre del Señor. El Señor muchas veces habló a mi vida, pero yo era desobediente. Yo fui padre y mi hija nació cuando yo estaba privado de libertad. Tenía el 90% de morir y yo tiraba la wincha, como se dice en el mundo, caminaba de lado a lado porque preso hay poco espacio. Y yo hablaba con el Señor, aunque era idólatra, porque servía a la Virgen de Montserrat para que me ayudara a robar. Tenía un Buda lleno de plata para que me diera plata. Me tatué al Cristo católico en el pecho, pensando que me iban a protegerme. Pero yo le hablaba a Dios, y Dios por misericordia me oía. Y yo caminaba y hablaba con el Señor y le decía, Señor, tenga misericordia de mi hija. Yo no la conocía, no estuve en su parto, que estaba preso. Y el Señor me ponía en mi corazón, arrepiéntete, yo sano a tu hija. Pero a mí me gustaba la jarana, como se dice en el mundo, me gustaban esas cosas. Y yo hacía oídos sordos a esas cosas, pero el Señor obraba con misericordia, para la gloria de Dios. Mi hija tiene 7 años y no tiene nada. Después mi hermano menor, siguiendo mis pasos, yo me acuerdo que estaba preso y escucho en la radio que había caído por un asalto unas personas donde yo vivía. Y yo dije, yo al tiro sentí, mi hermano. Y yo tenía problemas con muchas personas por peleas dentro, porque se forman muchas peleas. Y cae mi hermano privado de libertad, yo estaba afligido, no por mí, sino por él, porque era su primer patillazo en cárcel de mayores. Había estado en los menores, pero los mayores son diferentes, mucho dolor, mucho sufrimiento. Lo que sucede es que el Señor me ponía en mi corazón también, yo tiraba la wincha y decía, Señor, por favor, tenga misericordia de mi hermano, estaba afligido yo, no comía, me acuerdo que hice una manda y dije, Señor, no como más golosinas, que yo soy muy bueno para golosinas. Y estuve como un mes sin probar golosinas, llegaba a soñar con la golosina. Y al final mi hermano estaba arreglando como 15 años y quedaba haciendo solo 5. Ahora para la gloria de Dios está libre. Y yo le hablo del Señor, pero el Espíritu Santo es el que convence de pecado, el que lo hizo conmigo. Lo que sucede es que después salí, la última patillazo que hice dentro, hice muchos meses, salí y estaba muy afligido porque a mi vida llegaron muchos problemas. Me tenían malas personas que yo no conocía, muchas veces amigos míos tenían problemas y no respetaban hijos, nada. Disparaban y muchas cosas. Yo estaba afligido, estaba triste, tenía un vacío en mi corazón que lo buscaba en otras
cosas. Como le digo, no consumí nunca droga, nunca alcohol, pero sí delinquí, hice muchas cosas malas. Lo que sucede un día en mi habitación, estaba triste, afligido, y mi abuelo, yo no vengo de familia cristiana, mi nombre es porque mis abuelos son cristianos. Yo me acuerdo que mi abuelo materno, a la edad como de 5 años, me llevaba a la iglesia, y yo iba porque me gustaba una niña. Y me daba plata, todas esas cosas. Pero nunca me recordaba de la palabra, de nada, solamente me recordaba que me llevaba a la iglesia, me recordaba que oraba 4 o 5 veces al día, que leía la palabra, que era bueno con su prójimo, a todos les daba plata a los niños. Y yo le decía a mi mamá, ¿por qué le da a todos plata? Era muy, muy humilde él, muy buena persona. Y yo afligido con muchos problemas, oré y me acordé del Dios de mi abuelo, el que me guardó, el que me libró. Y oré, me acuerdo que doblé rodillas, y oré como 20 minutos y no sentí nada. Y el Señor ponía en mi corazón, arrepiéntete de todas tus cosas, que no voy a robar más, no voy a hacer más esto, y yo te puedo librarte de todos esos problemas. Y al final me quebrantó, levanto mis brazos y siento algo maravilloso en mi cuerpo, tiritaba y lloraba. Yo había estado muchos años preso, no había llorado nunca, había pasado Navidad, de Año Nuevo, todas esas fechas que se pasan en familia, yo nunca había llorado, pero ese día lloré. Y lloraba y decía, ¿por qué lloro tanto? Y el Señor había entrado en mi vida, puso un don de arrepentimiento. Y de ese día no volví a delinquir, empecé a caminar. No sabía a quién hablarle porque no tenía conocidos cristianos, no sabía con quién relacionarme. Empecé a buscar en las redes sociales, por eso yo sé que son de mucha utilidad para las personas. Y encontré un predicador que quizás ustedes conocen, G. Ávila. Y empecé a escuchar sus prédicas y a ver las cosas porque yo leía la Biblia en el Antiguo Testamento y dejé de comer muchas cosas porque pensé que no se podía comer cerdo y todas esas cosas, no sabía a quién preguntarle. Y oraba y el Señor por misericordia me ha guardado hasta el día de hoy, yo sin tener conocidos cristianos. El Señor me ha librado de muchas cosas y me ha llevado a toda verdad y toda justicia. Por eso yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque Él no hace excepción de personas. Él dice que es aquí que estoy a la puerta y llamo. El que abre su puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Por eso yo alabo a este Señor misericordioso. Y para Él toda gloria y honra. Amén.